le damos la bienvenida a todos y a todas quienes nos acompañan. Esta es una actividad del Grupo ITIA. Siempre nosotros estamos muy agradecidos con el instituto, por supuesto, que es el lugar donde tenemos radicada nuestra investigación, y con las organizadoras de las jornadas por invitarnos y por darnos este espacio siempre para contar qué es lo que venimos haciendo. Así que muchas gracias por eso. La actividad que pensamos para hoy es la presentación de nuestro último dossier, que se llama Perspectivas históricas para el estudio del trabajo artístico en y desde América Latina. Es un dossier que se publicó a principios de este año, a principios de 2023, en la revista Escena, que es una publicación del Instituto de Investigaciones en Arte de la Facultad de Artes de la Universidad de Costa Rica. Este es el quinto dossier que publica el Grupo ITIA, el Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre Trabajo y Artes, que, como ustedes saben, se ocupa de analizar las condiciones laborales y las relaciones de producción en los bienes y servicios que involucran desempeño artístico. Este dossier fue co-coordinado por Lía Noguera, que bueno, hoy no nos pudo acompañar lamentablemente, y por mí, y tiene una perspectiva netamente histórica. Desde nuestro primer dossier, el que publicamos en Telón de Fondo allá por 2018, no habíamos vuelto a publicar trabajos de carácter histórico en ITIA, aunque la perspectiva histórica constituye una línea de investigación permanente en nuestro grupo. Nosotros siempre nos manejamos con la premisa de que la explicación última de la situación laboral de las y los artistas en el presente es, por supuesto, resultado del contexto inmediato, pero también tiene una dimensión histórica que es necesario tener en cuenta y que muchas veces es necesario desentrañar, porque no es visible y a veces no resulta clara para los contemporáneos. Entonces, en este dossier participaron compañeros del grupo que tienen como objeto de investigación las condiciones de trabajo de artistas de otras épocas, como la propia Lía Noguera, y quienes nos acompañan, Lucía Uncal, Guido Ciurano y Pablo Salas Tonero. Y además, en esta oportunidad, invitamos a participar con un artículo a un colega y un gran amigo, el profesor Alejo Lorusso, que es docente e investigador de la carrera de artes de esta facultad. Yo voy a contar muy brevemente cómo es la estructura del dossier, y sobre todo el inicio, el comienzo del dossier, y luego le voy a dar la palabra a los autores de los distintos artículos que lo componen. El dossier inicia con una presentación, por supuesto, a cargo de las coordinadoras, de Lía y mías, en las que contamos qué es ITIA, cuáles son sus líneas de investigación, cuál es su composición y su trayectoria, y donde explicamos cuál es el objetivo y el contenido del dossier. Es decir, los 6 artículos que lo componen analizan las formas de desempeño, los modos de organización y el posicionamiento en la sociedad de las personas que realizaron en el pasado producción simbólica material e inmaterial en Latinoamérica, en un arco temporal que va desde el siglo XVIII hasta la mitad del siglo XX. A esta presentación le sigue un estudio preliminar de mi autoría, que se titula Perspectivas históricas para un análisis del trabajo artístico en Occidente. Mi objetivo allí es darle un marco histórico general a los artículos que siguen, estableciendo algunos lineamientos sobre el trabajo artístico a lo largo de los siglos en Occidente. Parto, por supuesto, de la premisa de que ninguna de las dos categorías que orientan nuestras investigaciones, ni la de trabajo ni la de arte, y por consiguiente la de artista, son conceptos universales o inmutables. Por el contrario, se trata de categorías históricas, por lo que es necesario discernir el devenir de su construcción. Y la idea de este estudio preliminar es un poco esa:
analizar las características específicas del desempeño de las personas dedicadas a la producción simbólica, material e inmaterial a lo largo del tiempo. Noten que no digo artistas, sino que digo ni artistas ni arte, sino que digo producción simbólica, material e inmaterial, porque no siempre esta producción fue denominada arte y no siempre quienes la llevaron adelante fueron denominados artistas. Entonces, reitero, analizo las características específicas del desempeño de estas personas, sus tareas, sus formas de organización, sus vínculos con los diversos estamentos de la sociedad, y reflexiono acerca de cómo la sociedad justamente le dio sentido a aquellos desempeños y a las obras resultantes. El objetivo último es comprender cómo fue constituyéndose la categoría de artista y en qué medida el occidente moderno fue entendiéndola como opuesta o separada a la también en construcción por esos años noción de trabajo. Y esto con el fin de establecer herramientas históricas para comprender las desigualdades ocupacionales y la situación laboral precaria de las y los artistas en la actualidad. Para eso, el estudio preliminar realiza un recorrido cronológico por las formas de trabajo, los modos de organización y el posicionamiento en la sociedad de las personas dedicadas a esta producción simbólica, material e inmaterial, en las sociedades antiguas del Oriente Próximo, en el mundo precolombino, en la antigüedad clásica y en el occidente medieval y moderno. Es un recorrido histórico muy largo que incluye cosas como la primera huelga documentada de la historia de la humanidad, que es la que llevan adelante los artesanos decoradores de tumbas en el Egipto de Ramsés III, hasta el imaginario del artista romántico y su inclusión en el mercado de bienes y mercado de servicios artísticos, pasando por la caracterización de los artesanos calificados en la cultura clásica, su organización en talleres y gremios en la época medieval y moderna, y el surgimiento de las academias y la transformación del artista en una suerte de funcionario público. Bueno, esto es más o menos lo que cuento en el estudio preliminar, no digo más, así lo leen, y ahora voy a pasarle la palabra a las y los autores del dossier. Si les parece, voy a seguir el mismo orden que tiene el dossier, que es también un orden cronológico. Así que entonces le voy a dar la palabra primero a la compañera Lucía Uncal, para que nos comente su trabajo que se llama Reducirse a comediante, conflictos y tácticas en la inserción de las mujeres en el teatro profesional rioplatense, 1783-1792. Hola, bueno, muchísimas gracias, Cari, y a todos los y las organizadores y organizadoras de este encuentro. Mi internet está andando bastante mal, así que cualquier cosa me avisan. Tengo una presentación para compartir, si les parece, puedo compartirla. ¿Se ve bien ahí? Sí, perfecto. Bien, a ver. Bien. Bueno, como decía Cari, bueno, este es el puntapié inicial de nuestro dossier, porque quizás es de todo el equipo EITIA, los trabajos que vengo realizando son siempre los más antiguos en términos de históricos, tratando de rastrear algunas de las tensiones y también de las características de la profesionalización del trabajo, o sea, la profesionalización, perdón, del oficio, de la actuación en el antiguo régimen. Mi tesis se centra en unos siglos antes, en los territorios de la monarquía hispánica, pero para el caso de Buenos Aires tenemos que pensar una temporalidad un poco más tardía, que es el siglo XVIII. En este sentido, hago primero una breve introducción de cuáles son como las principales tensiones que hay alrededor de la conformación de un oficio de comedianta, ¿no? Del ingreso de las mujeres a este universo de la actuación.
Y es que para el antiguo régimen, especialmente para el siglo XVIII, tenemos que entender el teatro como una producción simbólica, material e inmaterial, como decía Cari, que presenta diversos conflictos morales y sociales, ¿no? Que están absolutamente relacionados, ¿no? No se puede separar para este momento lo moral y lo social, o lo religioso y la gestión de lo social. En ese sentido tenemos que retomar primero una visión religiosa que constantemente discute la licitud, la necesidad y la moralidad del teatro, que tiene una visión absolutamente negativa de la mujer comediante, de la mujer, de las actrices, ¿no? Como mujeres torpes, deshonestas, pecaminosas, que incitan a pecar, que dan una mala impresión a doncellas, hombres y niños, y que especialmente venden su cuerpo por un dinero, lo cual asemeja muchísimo su profesión al del trabajo sexual, y especialmente problemas con una figura muy común y muy exitosa de la época, que es la de la mujer vestida de hombre, ¿no? Estas actrices que en el escenario se vestían con ropa de varón, mostraban sus piernas porque usaban calzas, montaban a caballo y peleaban con espadas. Y esto se acompaña de una normativa legal que busca justamente controlar esa práctica escénica, ¿no? Buscando que poder, en algo tan esquivo como es la puesta en escena, poder controlar el vestuario y los personajes que las mujeres podían hacer, incluso la posibilidad de que estas mujeres actúen o no. A lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII hay distintas prohibiciones de las mujeres en la actuación en distintas partes de Europa. Y especialmente, bueno, el contacto entre comediantes y entre los géneros también en el público, entre hombres y mujeres, ¿no? En el caso de la Buenos Aires virreinal, que es el espacio que nos preocupa en este trabajo, acá les dejo un muy pintoresco mapa de la ciudad de Buenos Aires de 1782. Tenemos que entender que a partir de 1776 se conforma el Virreinato del Río de la Plata, hay una reestructuración de los territorios americanos, de las colonias de la monarquía hispánica, y Buenos Aires gana estatus como ciudad al ser cabeza de virreinato, ¿no? Empieza a crecer, empieza a modernizarse, hay diversas transformaciones en el trazado urbano, se ponen adoquines, se pone un tendido de luz eléctrico todavía no, pero sí un sistema de alumbramiento en la ciudad, entre otras cosas, que buscan darle y sostener este nuevo estatus de la ciudad. Entre ellas, lo que el virrey, en este caso Bertis, busca es también instalar un teatro, una casa de comedias, para seguir el ejemplo de las grandes ciudades americanas como México o Lima, ¿no? Tenemos que entender que el teatro es no solo el mayor entretenimiento de la época, sino una plataforma para la demostración de poder, y también es un espacio para controlar el entretenimiento público. O sea, es un espacio donde los poderes morales y sociales buscan también poder disciplinar a las poblaciones urbanas. En este sentido es que se intenta o se promueve la instalación de un teatro en Buenos Aires. El primer teatro que se da en este periodo virreinal se llama Teatro de la Ranchería, y porque estaba instalado en lo que había sido un depósito de los jesuitas que habían sido expulsados 20 años antes de los territorios de la monarquía hispánica. Y en este rancho, ¿no? Por eso la ranchería, es que se instala el teatro. Este teatro además está acompañado de sus reglamentaciones específicas, que continúan una larga tradición de reglamentos y reglamentaciones sobre la instalación de teatros y corrales de comedia en toda la monarquía hispánica, que repiten y reproducen algo muy común en el entramado jurídico de la época, modelos anteriores.
Y acá encontramos básicamente las reglas más comunes que regulan un espacio escénico, como son la división espacial por género, tanto en los públicos como entre los actores y las actrices, el hecho de que se tenían que cubrir los pies de las actrices, porque era una parte del cuerpo erótica, con mucha carga erótica, la limitación de esta figura de la mujer vestida de hombre, la censura de las obras y también de las representaciones de estas obras. El marco moral de este reglamento, que componen tanto el Virrey Vértiz como el Cabildo, como otro de las instituciones políticas de la ciudad, tiene un marco moral, y es el de las doctrinas prácticas de este jesuita, el padre Pedro de Calatayud, que tiene una visión absolutamente nefasta de actores y actrices, ¿no? Son los farsantes, las farsantas que incitan a pecar, ¿no? Que vienen a dar, justamente como decíamos más temprano, un mal ejemplo que puede ser copiado por las mujeres de esta ciudad. Entonces ya vemos que en este reglamento hay una visión, o están en juego también estas visiones negativas del teatro. Ahora vamos a ver en qué sentido esto entra en juego en los casos que vamos a estudiar. Los casos que analizamos en este artículo son dos casos que analizamos a partir de fuentes judiciales, por ende estamos viendo la tensión entre la norma y la acción de estos sujetos, la tensión entre la instalación de este teatro y las distintas representaciones que se dan también en representaciones culturales, quiero decir, alrededor del teatro. Los casos que vamos a estudiar son dos: el de Josefa Samayoa y Escobar, la primera dama del Teatro de la Ranchería, y la de María Mercedes González Benavides, bailarina del teatro. Se dan en dos momentos distintos de la historia, de la breve pero intensa historia de la ranchería. El de Josefa Samayoa y Escobar al principio de la conformación de la Compañía de la Ranchería, y el de María Mercedes González Benavides años después, en el momento de mayor auge del teatro. Bien, el primer caso, el de Josefa Samayoa y Escobar, como decíamos, es un pleito judicial bastante extenso, como vemos ahí, dura entre 1783 y 1789, y es un caso en el que vemos a esta primera actriz, que es oriunda de Potosí, de la Villa Real de Potosí, en lo que actual Bolivia, que es contratada para ser la primera dama y la primera actriz de la Compañía de la Ranchería, que encontramos en las fuentes, en que antes de incorporarse a esta compañía tiene una situación miserable, está sumida en la pobreza, y que es contratada a través de un representante por el empresario del teatro, que es José de San Pedro Lorente, como primera actriz. ¿Cuál es el problema y por qué este caso llega a la justicia? Luego de muchos meses de viaje, luego de 4 meses de viaje, Josefa Samayoa y Escobar llega a Buenos Aires, es ataviada con su ajuar profesional, con vestidos, cintas, zapatos, etc., y es absolutamente rechazada por el público porteño al momento de su primera representación. Ante esto y la imposibilidad de, según dice el empresario, de poder ubicarla en algún otro rol, aunque fuese el de criada, el empresario rompe el contrato, deja a esta actriz a la deriva, y lo que exige durante todos estos años Josefa Samayoa y Escobar es que José de San Pedro Lorente le coste el viaje de vuelta a su ciudad, a Potosí. Lo que vamos a encontrar en este caso es que es un poco esta primera lógica de contratación que hay en la Compañía de la Ranchería, frente a una situación que es que en Buenos Aires no hay actrices en este momento. Las actrices anteriores que habían aparecido a mitad del siglo XVIII en otro coliseo habían venido de Brasil o incluso de Montevideo en algunos casos. Y este empresario, que tiene redes comerciales por todo el Virreinato del Río de la Plata y el Virreinato del Perú, a través de su representante en Potosí, encuentra a esta actriz, que es descrita como poco bonita, poco agraciada, de más de 30 años, soltera,
que está en una situación, como decíamos, miserable porque está atravesada por distintas y diversas deudas económicas que el empresario se propone pagar, además de pagarle un sueldo de 1.000 pesos al año. Este primer caso se resuelve después de muchos años y de mucha intermitencia en el juicio, en el que el empresario se niega a pagar ese viaje y Josefa aparece y desaparece durante algunos periodos. Hacia el final, en 1789, Josefa aparece acompañada de su familia, nunca se explica bien por qué, cómo llega su madre, sus hermanos y un sirviente a Buenos Aires, lo cual es, tenemos que entender que esto es absolutamente insólito, porque este es un viaje muy costoso de muchos meses, muy arduo, y frente a esta nueva circunstancia en la que la actriz ya está acompañada de diversas personas que dicen ser de su familia, el empresario se ve un poco quizás presionado para dar fin a este conflicto, costeando la vuelta de Josefa Samayoa y Escobar hasta Potosí. En el medio no sabemos de qué estuvo viviendo Josefa, si es que actuó, se fue a vivir se dice, o por lo menos el acusado dice que fue a vivir a Montevideo, no nos queda claro, no podemos saberlo si es que en Montevideo se dedicó a otra cosa, si se dedicó a la actuación o qué. El segundo caso se da al mismo tiempo que se está dando el último tramo del juicio de Josefa Samayoa y Pedro Lorente, pero tiene como protagonista a María Mercedes González Benavides. Este es un caso distinto del de Josefa porque María Mercedes es oriunda de Buenos Aires, viene de una familia bastante distinguida de Buenos Aires, es probable que fuese española, digamos, en términos de calidad, como se decía en ese momento, como se organizaba en ese momento étnicamente las personas, pero también tiene una situación económica bastante miserable, porque es 2 veces viuda y madre de 3 hijos y se encuentra, según dice ella, en la peor de las ruinas, debido a las deudas de sus maridos muertos. Ella es contratada por el mismo empresario para bailar y representar y en la Casa de Comedias, y al parecer su debut es un debut exitoso, a diferencia del de Josefa, pero hay un problema. El problema es que su padre, Javier González Benavides, al enterarse de que su hija se redujo a comediante e ingresó a la Casa de Comedias, hace una presentación ante la justicia para que se aleje, se quite a su hija de la Casa de Comedias. Acá, en este caso, vemos, como decimos en la presentación, un choque de representaciones, una lucha por las representaciones que hay en torno al oficio de actriz. Mientras que el padre entiende que su hija sea actriz o comediante, que haya ingresado a la compañía de la ranchería, mancha el honor de su familia, y propone resolver el problema de su situación económica miserable ingresándola a diversas instituciones de encierro femeninas muy comunes de la época, como el Colegio San Miguel, donde pueda desarrollar trabajos mujeriles propios de su sexo, como pueden ser el tejido o la costura. El empresario y la propia María Mercedes, que participa del juicio, proponen una mirada sobre el oficio teatral que es reivindicativa, ¿no? Que propone justamente el oficio teatral como una alternativa a la prostitución o a la miseria, ¿no? Este juicio, que es mucho más breve, dura más o menos desde abril hasta noviembre de 1788, se resuelve con un fallo bastante salomónico por parte de la Real Audiencia, el Tribunal de Justicia de Buenos Aires, por el cual la familia de María Mercedes, instada a resolver sus deudas y resolver su situación económica en 3 días, cumplido ese plazo, si la familia no se presentó o no se hizo cargo de la susodicha, ella estaba posibilitada de entrar y seguir desarrollando su oficio en la Casa de Comedias.
Algo interesante de estos dos casos es que hay algunos puntos en común y y algunas diferencias que se nos hacen vitales para tener algunos indicios de cómo era este ingreso de las mujeres a la compañía de la ranchería y el ingreso al mundo del teatro. Que recordemos, en este caso son dos casos que conllevan conflicto, ¿no? No significa que sean absolutamente representativos, pero sí de algunos quiebres, algunas tensiones que hay alrededor de estos oficios. En ambos casos son mujeres jurídicamente independientes, porque en el caso de Josefa es mayor de edad, tiene más de 30 años y es soltera, y en el caso de María Mercedes es 2 veces viuda. Ambas saben firmar, firman en los documentos, por ende tienen un grado de formación, por lo menos para la media de las mujeres de esta época, más elevado. Ambas firman como doñas. No sabemos cuál es la calidad de Josefa, pero por lo menos ambas se presentan como mujeres con cierto estatus a partir de su título, y ambas cuentan con cierta autonomía para poder ingresar a este mundo del teatro. En el caso de Josefa, ni más ni menos que hacer 600 leguas, o sea, 2.200 kilómetros para ser contratada en el Teatro de la Ranchería, y en el caso de María Mercedes, la posibilidad de ir en contra de la patria potestad para poder ingresar en la compañía, que en un momento el padre denuncia que era un deseo, un anhelo que ella tenía más allá de su situación económica. Pero vemos a la vez cómo estas trayectorias son distintas. En el caso de Josefa, como hemos visto, es una trayectoria que podríamos llamar polémicamente quizás como un fracaso, ya que su forma de representar no gusta, no es bien recibida por los públicos porteños, y esa contención que propone la compañía se rompe al momento de romperse el contrato. Por el contrario, la trayectoria de María Mercedes podríamos decir que es exitosa, ¿no? En algún punto, ya que implicó no solo una aceptación por parte de los públicos, sino que ella está incorporada al entramado corporativo de la compañía de una manera mucho más sólida, porque realmente el empresario es quien la defiende ante este conflicto judicial. Entonces, en este sentido, podemos pensar que convertirse en comediante para estas mujeres implicó la construcción de relaciones laborales y afectivas que iban por fuera de los lazos de sangre, de los lazos de familia y también de los criterios de la jerarquía social tradicional, ya que ellas, siendo doñas, estaban en un espacio, en una compañía donde se relacionaban con esclavas y otras personas de menor estatus social, en las que ellas ponían en juego su reproducción social y económica, en el sentido de que su sustento material estaba ligado específicamente a este oficio de actriz. Pero a su vez, sumarse a una compañía teatral implicaba para ellas ser también destinatarias de distintas representaciones negativas que las marginaban simbólicamente, especialmente en el caso de María Mercedes, esto está muy claro, y la necesidad de adecuarse a un conjunto de normas oficiales que regulaban esa manera correcta de llevar adelante su práctica, ¿no? Esto en términos de reglamentos, pero también en términos de gusto, ¿no? Acá aparecen esas reglas tácitas en las que se puede ver cómo se seleccionaba una actriz y cómo esto daba cuenta de si su trayectoria iba a ser exitosa o no. En este sentido, también algo que es una similitud entre las dos actrices y que también da cuenta de un modus operandi en la forma de contratación de estas compañías, por lo menos en este caso, que es que ambas tienen una situación económica vulnerable al momento de ingresar a la compañía para ser actrices, y en este sentido la actuación funciona como una alternativa a la pobreza, la mendicidad o la prostitución, que también ellas usan como una estrategia discursiva, ¿no? Ambas se presentan como pobres, especialmente Josefa como pobre de solemnidad, entonces es decir, como una persona socialmente vulnerable que necesita de una protección. Y en ese sentido también defienden su postura
pensando siempre la actuación como una alternativa válida a esas tres destinos, la pobreza, la mendicidad y la prostitución, que son sí quizás las posibilidades más nefastas para la época, ¿no? Pero a su vez, convertirse en actrices no implicaba para ellas dejar de tener una situación precaria, ¿no? ¿Por qué? Porque, como dice Beatriz Seibel, los salarios, aunque podían ser altos, eran inestables. Además, están alejadas de sus redes de contención afectivas y familiares. Esto en el caso de Josefa es bastante claro porque está muy lejos de su ciudad de origen. Y además existe una intrínseca inestabilidad del entramado corporativo teatral porque al momento de romperse el contrato, ese entramado corporativo se rompe también. Y además, como decíamos, bueno, la posibilidad de ser rechazadas o no por el público y por ende ser alejadas del oficio de la actuación. Entonces, como para ir cerrando, en este artículo lo que buscamos rastrear es cómo se van conformando perfiles deseables de actriz para distintos agentes que están en relación, pueden ser las autoridades, los empresarios teatrales, las familias, los públicos, y cómo intervienen sobre ellas distintas variables, ¿no? En este proceso de conformación de una identidad de actriz, como la autonomía de estas mujeres, como una posibilidad para efectivamente convertirse en actrices, la valoración social en relación a este oficio, la estabilidad económica que podemos ver en sus trayectorias vitales antes y después de las actrices, y también la autorrepresentación como una variable importante en cómo ellas se piensan como cómicas. Pero, sin embargo, todas estas variables están atravesadas por conflictos y tensiones, ¿no?, que se despliegan en este proceso y vemos distintas aproximaciones a estos conflictos, ¿no? Aparecen negociaciones, aparecen alianzas, aparecen rupturas, aparecen resistencias. Y en este sentido lo que nos preocupa es poder instalar dentro de los estudios de la actuación y de la conformación de un oficio profesional de la actuación, de una perspectiva que incluya el horizonte cultural del antiguo régimen, alejándonos un poco de quizás estas visiones más teleológicas que buscan en el siglo XVIII los orígenes, ¿no?, de conformaciones posteriores o de conformaciones nacionales, ¿no? Y pudiendo pensar y ubicar cuáles son justamente las continuidades y las rupturas con esas trayectorias del siglo XIX. Bien, un poco fueron las cuestiones que desplegamos en este artículo, que, bueno, intenté ser breve, espero que puedan leerlo, que están ambos casos mucho más desarrollados y con mucha más información y mucho más jugo para sacar. Así que muchas gracias a todos, a todas, a todes por la escucha y espero que puedan pronto ir a leer el dossier. Muchas gracias. Bueno, buenísimo, Lucía, súper claro e interesante. Yo anoté algunas cositas, pero si les parece, vamos a hacer todas las exposiciones y después, si queda espacio al final, damos lugar a las preguntas. Entonces ahora, bueno, vamos a escuchar a nuestro invitado, a Alejo Lorusso. Su trabajo se titula Eduardo Schiaffino, un pintor en la configuración de la historia del arte y la gestión de museos en Argentina. Así que bueno, te damos la palabra, Alejo. Bueno, gracias, Cari. Bueno, en principio, gracias a Karina y a Lía por la invitación, que fue un placer. Y el artículo se centra, sí, en la figura de Eduardo Schiaffini, particularmente en sus estrategias para abrir espacios profesionales aún no transitados en el campo artístico porteño de finales del siglo XIX, como la historia del arte o la gestión de museos. Bueno, voy a leer algunos fragmentos del artículo. Eduardo Schiaffino, un pintor con formación de taller en Buenos Aires y en París, no solo dio forma a nuevas inserciones laborales en el medio artístico local, sino que debió legitimar su accionar y perspectivas personales. Tan ponderado como cuestionado en vida, su figura fue recuperada por la historiografía desde la década de 1990,
se destacó su rol en el proceso de desarrollo del campo artístico en la Argentina, entre las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX. Y en este artículo nos propusimos indagar en los modos en que recurrió a sus fortalezas como pintor y como teórico autodidacta para inaugurar espacios como la historia del arte o la gestión de museos. Según Bourdieu, la autonomización de los campos culturales implica tres condiciones: la aparición de especialistas en la disciplina, la existencia de instancias de consagración específicas y la formación de un mercado de bienes simbólicos. En este sentido, paralelamente a su accionar en pos del desarrollo del escenario artístico, Schiaffino se dedicó en esta cruzada a construir una imagen pública de sí mismo, en función de persuadir respecto a la idoneidad para el ejercicio de sus diversos roles. En este sentido, Chartier plantea que las prácticas discursivas son productoras de un orden. Y coincidimos en reconocer entonces las posibilidades que ofrece su estudio para delinear los modos en que las realidades se construyen y se prestan a la lectura. Sin instancias de legitimación locales aún establecidas, reconocemos en las estrategias de acción de Schiaffino una apelación a su formación europea como pintor, a sus lecturas, a su avidez como espectador, para ocupar espacios poco o nada transitados en la escena local. En 1883, Schiaffino publicaba en El Diario una serie de artículos bajo el título Apuntes sobre el arte en Buenos Aires, falta de protección para su desenvolvimiento. El joven pintor definía a Buenos Aires como un gran cuerpo sin alma, y luego de desplegar un diagnóstico negativo del medio, llamaba a la intervención del Estado para, entre otras cosas, la fundación de un museo de arte, y cita, que sirva de cruzada contra la ignorancia. En estos escritos sentaba las bases de lo que sería su obra historiográfica. Una de las ideas centrales era el destino de progreso augurado para el pueblo argentino en razón de la pertenencia a la raza latina. Con esta publicación se ganó el reconocimiento y el apoyo de la élite intelectual, y al año siguiente consiguió una beca del gobierno para formarse en Europa y la comisión de El Diario como corresponsal. Según sus propias palabras, este tránsito europeo era el fundamento de su expertise. Entonces, aquí un fragmento de la autobiografía, ¿no?, de Schiaffino, que habla sobre este trayecto en su vida. Dice: pude realizar mi sueño de ir a estudiar a Europa. Del Havre a Venecia, y en el espacio de 20 días recorrí vertiginosamente los museos de París, las galerías de la ciudad de Milán, sus iglesias y castillos. A este régimen intensivo, habiendo interrogado una por una miles de obras de arte de todos los géneros, pasando revista a todos los maestros de la antigüedad, el Renacimiento y la época moderna, recién maduró mi juicio y pude hacerme una idea personal del mérito absoluto o del valor relativo de las obras de arte. Esa es el final de la cita. Schiaffino planteaba así el tópico empirista de la educación del gusto. Desde el siglo XVIII, el tema de la belleza de las cosas sería progresivamente reemplazado en las especulaciones filosóficas por el de la valoración estética y el gusto. El foco estaría puesto desde entonces en los efectos de la belleza en el espectador, y por lo tanto se reflexionaría sobre las condiciones del sujeto para apreciar la belleza. El libro sobre la norma del gusto, publicado por David Hume en 1757 en el contexto de la corriente filosófica empirista, establecía los modos en que la experiencia acumulada en materia estética era fundamental en la educación del gusto, y por ende en el perfeccionamiento de la capacidad de juzgar la belleza natural o artificial. En 1893, ya de vuelta en Buenos Aires, luego de su periplo formativo en Europa entre 1884 y 1891, Schiaffino se presentaba en la prensa como voz autorizada para guiar es la palabra que él utiliza, a los lectores
en la interpretación de las obras europeas y contemporáneas de la exposición organizada por él, así entonces en el porteño Palacio Hume. Y entonces lo que señala la prensa, el diario de la Nación, dice: el público, aun aquel que pertenece por nacimiento o su posición adquirida al rango principal, suele pasar indiferente como lo haría un sordo junto a una orquesta, ante ciertas obras que debería de tener su atención. Es por esta razón, y como un simple itinerario, que hoy ofrecemos a los lectores de la Nación estas breves indicaciones. O sea, él mismo inaugura una serie de artículos sobre la exposición que él mismo había organizado, presentándose como guía del gusto en la prensa. Las sucesivas reseñas que escribió sobre la exposición evidenciaron sus parámetros valorativos y se caracterizaron por la apelación al recurso de la comparación entre artistas contemporáneos y del pasado. Así, los dibujos de Edgar Degas eran considerados, cita, dignos por su nobleza y corrección de los más grandes dibujantes del Renacimiento. Y Raffaelli era uno de los espíritus más flexibles en el arte contemporáneo y habría que remontarse hasta el divino Leonardo para hallar el modelo de sus múltiples aptitudes. Estas recurrencias al pasado para interpretar el presente daban cuenta de un conocimiento de la tradición artística occidental, fruto de su formación artística y sus recorridos europeos, así como de la explícita perspectiva histórica de su mirada crítica. Sus incursiones en la historiografía del arte en la Argentina se inician en 1896, cuando publicó en la revista porteña La Biblioteca, dirigida por el francés Paul Grossac, que era el director de la Biblioteca Nacional, El arte en Buenos Aires. El título del artículo es El arte en Buenos Aires, la evolución del gusto, punto 1, el limbo, en el cual desplegó un panorama estético de Buenos Aires en las primeras décadas del siglo XIX. Como continuación de este artículo, publicó también en la biblioteca, la revista La Biblioteca, El arte en Buenos Aires, la evolución del gusto 2, iniciación. Incluido en el número siguiente, abordó el tema de los artistas europeos activos en el medio local hacia las décadas centrales del siglo XIX. Ambos textos se reeditaron con pocas alteraciones en 1909 en la revista Atinae. Al año siguiente se irán incluidos como la parte inicial del ya mencionado La evolución del gusto artístico en Buenos Aires, un relato histórico más extenso del arte en la Argentina, que fue publicado en el número del centenario de la Revolución de Mayo de La Nación. El artículo retomaba los criterios vasarianos, referidos a el pintor, historiador del arte del Renacimiento Giorgio Vasari, ¿no? De la historia del arte. En un ordenamiento cronológico y evolutivo se sucedían acontecimientos artísticos, observaciones sobre el contexto visual y biografías de artistas, desde el inicio del siglo XIX, desplegados en 4 momentos: el limbo, la iniciación, los precursores y primeros resultados de la escuela argentina. Finalmente, lo que sería su obra, digamos, final dentro de la historiografía, en 1933 publica el libro La pintura y la escultura en la Argentina, un año antes de morir, que como fruto de sus 20 años de investigación sería considerado el punto de referencia obligado para cualquier estudio posterior sobre el arte en el país. La escritura historiográfica de Schiaffino expresa frecuentemente juicios de valor sobre los artistas y sus producciones, basados en fundamentos formales adquiridos en su trayectoria formativa. Así, la Leves de Versailles, que es el nombre de una pintura de Graciano Mendilarsi, el pintor argentino Mendilarzu, era considerado un cuadro de factura exquisita, en tanto que Martín Malarro, pintor cercano a las experiencias impresionistas, evidenciaba, cita, las exageraciones que suelen caracterizar a los adeptos a las escuelas avanzadas. Asimismo, sus juicios críticos eran legitimados por comparaciones entre el presente y la tradición, que podía establecer gracias a sus lecturas y a su extenso conocimiento de los museos europeos. Sin una formación teórica formal en el área, Schiaffino fue pionero en la configuración del relato historiográfico del arte en la Argentina.
Si bien la historia del arte ya se había incorporado en los planes de estudio de las universidades alemanas hacia la década de 1840 y se consolidaba como disciplina en el resto de Europa y Estados Unidos hacia finales del siglo, en Buenos Aires los primeros cursos regulares sobre la materia se dictaron hacia la década de 1890 en la Academia de la Sociedad Estímulo de Bellas Artes y tuvieron su continuidad hacia los primeros años del siglo XX en la Academia Nacional de Bellas Artes. Respecto a la gestión de museos, en 1895, el decreto de fundación del Museo Nacional de Bellas Artes, firmado por el ministro de Instrucción Pública Antonio Bermejo, nombró a Schiaffino director y conservador de esta institución pionera en el país. Sin un equipo de trabajo especializado para dividir tareas, el director asumía la gestión plena de la institución. Nos interesa entonces detenernos en dos áreas fundamentales en la administración museal: las políticas adquisitivas y las consideraciones sobre autorías, en las que el primer director puso a prueba su imagen de experto. El prestigio del que gozaba el director del museo como ojo entrenado en el arte de diversas épocas también era reconocido en la prensa. En 1902, La Nación señalaba respecto a sus conocimientos, cita, «Su cultura supera infinitamente la de la mayor parte de los hombres de su profesión, aún en Europa». Fin de la cita. El artículo remarcaba su capacidad para reconocer los méritos artísticos de las obras a partir de sus recorridos como estudioso autodidacta. Schiaffino aplicó estas destrezas en el terreno de las atribuciones. Las obras europeas de los siglos XV al XVIII que ingresaban al museo mediante donaciones o legados, o a las que el museo podía acceder con sus limitados recursos, mediante adquisiciones, planteaban el problema de la falta de documentación para establecer autorías fundamentadas. El director apelaba entonces a su experiencia y conocimientos para proponer atribuciones. La edición de 1900 de la Guía para Viajeros Baedeker informaba que el ex homo que el museo había adquirido con la autoría de Murillo, cita, hasta que la dirección del museo creyó deber restituir al genio de Juan de Juanes esta magnífica obra, debido a la analogía que existe entre el ex homo y otros del insigne pintor español. Fin de la cita. Del mismo modo, el éxtasis de San Francisco de Rivera pasaba a ser de Stachler. Respecto al retrato de un burgomaestre, anteriormente atribuido a Rembrandt y a Rubens, en la guía informaba, cita, la dirección del museo ha optado por una tercera atribución, no menos ilustre, pero que considera más plausible, la de Van der Helst. Un caso singular en este sentido fue el de las autorías de las obras que se sumaron al acervo del museo en 1895, en el momento inaugural, provenientes de la colección de Adriano Rossi. Muchas de las atribuciones con las que ingresaron las obras fueron cambiadas en la exposición inaugural del museo en 1896. Si quitamos las 33 obras de Ignacio Manzoni que mantuvieron su autoría, de las 48 restantes, 22 cambiaron de atribución una vez dentro del museo. De este modo, 4 obras consideradas anónimas en el legado pasaban a adjudicarse a la tradición italiana de artistas como Benozzo Gozzoli, Daniele Crespi o Canaletto. Como observaba Muñoz, desde la década de 1910, el campo artístico en Buenos Aires manifestó el inicio de un proceso de especialización análogo al del literario. En relación con la historia del arte, hacia la década de 1940 se impusieron en la producción nuevas bases conceptuales y metodológicas. En el marco de la Universidad de Buenos Aires, figuras como las de Mario Buschiaso o Julio Pairó apelaron en sus investigaciones a una base documental y una rigurosidad científica que inauguró una nueva etapa en la historiografía argentina. Este afianzamiento académico de la disciplina en el marco universitario implicó una diferenciación respecto a emprendimientos previos como los de Schiaffino, José León Pagano o Martín Noel.
Finalmente, la gestión de museos ha atravesado un profundo cambio a lo largo del siglo XX, que resultó en la especialización de trabajos en áreas definidas. Durante la dirección de Schiaffino, las diversas actividades que ejerció en el museo, como la administración, contabilidad, las decisiones expositivas y adquisitivas, las labores de investigación, así como la restauración, comunicación y relaciones públicas, se centraron en su persona y en sus habilidades adquiridas. Hacia mediados del siglo XX, el museo daba cuenta de una especialización mediante la incorporación de profesionales formados en disciplinas específicas. Durante las gestiones de Jorge Romero Brest, en la década del 50 y 60, y de Samuel Oliver, 60 y 70, se abrieron y consolidaron los talleres de restauración y el área de investigación sobre el acervo. A modo de conclusión, hacia finales del siglo XIX, el campo artístico argentino en formación daba cuenta del surgimiento de espacios nuevos, como la historia del arte o los museos. Estos procesos generativos plantearon, por un lado, la puesta en práctica de destrezas concretas, y por otro, la necesidad de legitimación de estas prácticas para su afianzamiento en el campo. Con una formación específica como pintor, primero en Buenos Aires y luego en Venecia y en París, Schiaffino se posicionó como pionero en la historiografía del arte argentino y fundador y director del primer museo artístico local. Su desempeño profesional como asesor de coleccionistas, primero, y como historiador del arte, organizador de exposiciones, o gestor de museo después, estuvieron delineados por su formación artística europea y lo que ésta implicó en términos de recorridos por museos, acceso a la lectura y participación en ámbitos artísticos ya consolidado como el parisino. Ubicándose en el relato histórico dentro del grupo de los fundadores del arte nacional argentino, o sea, él mismo, ¿no?, se ubicaba en ese grupo, Schiaffino desplegó estrategias para cimentar y exhibir sus avales. A pesar de los cuestionamientos de su desempeño como director del Museo Nacional de Bellas Artes, que condujeron a su apartamiento del cargo, o sea, fue echado del museo en 1910, las consideraciones sobre su persona en la prensa, luego de su muerte, daban cuenta de la vigencia del discurso sobre sí mismo, no solo como pionero, sino como actor idóneo del campo. En una etapa previa a la profesionalización del campo artístico, Schiaffino fue una figura clave en el grupo de colegas que abrieron caminos, crearon instituciones e iniciaron los procesos de definición disciplinar, valiéndose de sus armas como artistas y del eventual prestigio que este rol podía implicar. En 1911, ya apartado de la dirección del museo, se lamentaba, en una carta que le enviaba a Roberto Pairó, de no haberse podido dedicar más ampliamente a la práctica artística por haber tenido que ocupar otros espacios. Entonces le dice a Pairó en la carta: yo soy un estudioso y un artista nacido para trabajar en un retiro armonioso. Mi mala suerte quiso que tuviera que reemplazar a propagandistas y organizadores ausentes. Entonces, finalmente planteamos, ¿no?, que es una paradoja notable que alguien considerado por la historiografía argentina entre los iniciadores de la narración del arte nacional y pionero en la gestión del más importante museo del país, se lamentara de su locus en el campo. Más allá de la relación de estas palabras con la desazón por su reciente expulsión del museo que había dirigido durante 15 años, reconocemos en ella un clima de cruzada, de lucha por abrir caminos no transitados y de una no deseada, aunque obligada, ubicuidad. Gracias. Buenísimo, Alejo, muchas gracias. Es súper interesante, bueno, para los que venimos sobre todo de otra disciplina, escuchar algo sobre artes visuales, pero además que tiene que ver con la genealogía también de esos espacios que hoy en día están completamente legitimados como el Museo Nacional de Bellas Artes, y cómo eso también fue obra de personas, y tiene una historia y una construcción y también tensiones en su construcción, así que es muy, muy interesante, gracias. Bueno, ahora sería el turno de la compañera Lía Noguera, que es la co-coordinadora del dossier, y que además tiene un artículo en el dossier, pero lamentablemente hoy no nos pudo acompañar.
Yo simplemente quiero leer el título de su trabajo, Teatro, Trabajo y Afectos en las Compañías Familia Argentina de los Podestá durante finales del siglo XIX y principios del XX. Lía viene trabajando estos temas desde hace algún tiempo, a partir del material existente en el Fondo Jacobo de Diego, el Fondo Documental Jacobo de Diego, que se encuentra en el INEC, en el Instituto Nacional de Estudios Teatrales, y en el que está realizando esta investigación. Yo, por supuesto, quiero invitarlos a leer el dossier completo y el artículo de Lía, que hoy no lo pudo presentar. Entonces ahora vamos a escuchar la presentación de Guido Ciurano. Su artículo es Calibrando el foco, lógicas de consagración pianística desde las trayectorias de astros latinoamericanos del siglo XX, un trabajo que forma parte de su recientemente defendida tesis de doctorado, así que aprovechamos también para felicitarlo por eso. Adelante, Guido. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Cari, por la presentación. Bueno, voy a tratar de ir muy rápido. La parte latinoamericana es la parte quizá más débil del trabajo porque la consagración pianística internacional ocurre en el norte global, pero el artículo de algún modo fue la expresión de un esfuerzo para tratar de identificar qué características tiene el ámbito pianístico global y qué de esas características toma o está en diálogo con el ámbito pianístico local de distintos países de América Latina. Por poner algunos casos, la pianista Teresa Carreño, de las pianistas más importantes de fines del siglo XIX, es venezolana. Marta Argerich, Bruno Gelber, Daniel Barenboim y más recientemente Nelson Gerner e Ingrid Flitter son argentinos. Después tenemos el pianista chileno Claudio Arrau, en un panteón de los pianistas canónicos de la historia que es bastante restrictivo. Hay una representación de América Latina muy importante. Entonces, la idea atrás del artículo fue hablar de la consagración pianística, que es un fenómeno internacional, pero tratar de mirarlo a través del foco de la experiencia de los pianistas latinoamericanos del periodo. Para hacer esta investigación se tomaron los pianistas canónicos nacidos entre 1880 y 1995, se toma esa cota inferior y esa cota superior en virtud de que son pianistas de la era de las grabaciones. A partir de los nacidos a partir de 1880, que les fue muy bien, eventualmente grabaron discos, incluso cuando grabar discos quizá no era una actividad muy jerarquizada en el campo pianístico de su época. Bueno, y a partir de ahí hice una base de datos con información sociodemográfica y de la carrera de todos los pianistas que cumplían determinados criterios nacidos en ese periodo. La base de datos quedó compuesta con 105 pianistas, si no me equivoco, y la información sociodemográfica de esos pianistas permite hacerse preguntas sobre el ámbito pianístico en general. Cabe destacar acá que los pianistas canónicos no son todos los pianistas, ni son todas las personas que trabajan como pianistas, ni que se meten en el mundo del piano y se forman en el piano para dedicarse a eso. Son un grupo muy reducido. Ahora, la idea que está atrás de la estrategia sociodemográfica a partir de pianistas canónicos es que observar las trayectorias de este grupo muy reducido permite iluminar cuestiones interesantes de todo el ámbito pianístico en general. Lo que se encuentra, por ejemplo, es que el 85% de las personas que se consagraron en el piano durante el siglo XX son varones. Y uno podría tener la hipótesis de que esa situación se revirtió en los últimos años, pero cuando uno analiza los pianistas nacidos desde 1980 hasta 1995, que es el último periodo que analizo,
el 75% sigue siendo varones, con lo cual no se revirtió completamente la segregación de género. Segregación que, por otra parte, si uno estudia cuidadosamente los testimonios y la dinámica de los concursos, puede hablar no de segregación, sino de discriminación también. Porque se da una paradoja, y es que nadie piensa, ni reconoce, ni dice que las mujeres toquen peor que los varones. Sin embargo, a la hora de hacer carrera, ofreciendo un producto artístico que es prácticamente el mismo, se elige a los varones por sobre las mujeres. O sea, habría segregación si se reconociera en el campo, por ejemplo, que las mujeres no tienen la capacidad de tocar tan rápido, por ejemplo, y entonces a partir de una dimensión objetiva, las mujeres estuvieran peor que los varones a nivel de consagración en el campo. Ahora, cuando se reconoce que los atributos de varones y de mujeres son equivalentes, el hecho de que se elija sistemáticamente varones implica un hecho de discriminación. Y ahí no hay mucho más que ver la composición de los finales de los concursos más importantes del mundo, incluso en los últimos años. 10 de 12 finalistas en el último concurso Tchaikovsky fueron varones, 6 del concurso Rubinstein fueron varones, 10 de 13 en el concurso Chopin fueron varones, y cuando uno analiza las matrículas en los conservatorios, tienden a estar bastante equiparadas, no observa esa diferencia porcentual. Otra cosa que puede extraerse del análisis sociodemográfico es la edad de acercamiento al instrumento. Los pianistas canónicos se acercan en un promedio a los 4 años y medio al piano, y acá resulta interesante que la media de las mujeres es de 3 años y medio y las mujeres no tienen casos desviados. Esto quiere decir que hay varones que por ahí se acercan a los 11 años de manera sistemática al piano, el promedio es 4 años y medio, pero hay casos desviados hacia arriba. Para las mujeres no hay casos desviados hacia arriba y arrancan un año antes el acercamiento al instrumento las que tienen éxito. Cabe destacar acá que las pianistas, en particular de América Latina, que ocupan el panteón de los consagrados, estoy hablando de Marta Argerich, Teresa Carreño e Ingrid Flitter, comenzaron sus estudios de piano entre los 2 años y algunos meses y los 3 años y medio. Digo, en este sentido van en línea con lo que se observa a escala global. Bueno, todos los pianistas y las pianistas del Panteón de los Consagrados desarrollaron sus carreras en el exterior, lo cual tiene sentido, y el exterior es el norte global, principalmente Europa, y a eso se suma Estados Unidos, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, cada vez con más fuerza. Las y los pianistas argentinos y latinoamericanos que se consagraron desarrollaron su actividad concertística principalmente en Europa y Estados Unidos también. Y quiero detenerme muy rápidamente en cuál es el criterio de consagración. Bueno, el criterio de consagración es de algún modo contingente. Podría haber elegido otras variables, pero a partir del trabajo de campo me resultó significativo con quién tocaban, dónde tocaban y con qué empresa discográfica grababan. Y aquí de vuelta la dimensión geopolítica aparece. En el criterio de consagración no hay orquestas latinoamericanas, por ejemplo. Si un pianista graba varios discos con la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, no entra como criterio consagratorio. Y el criterio fue construido a partir de trabajo de campo intensivo de 3 años con pianistas jóvenes hoy, que eran principalmente de Argentina, pero que reconocen como fuente de legitimidad del éxito a Deutsche Grammophon, lo mismo con las salas de concierto. Tocar en la sala principal del Teatro Colón no necesariamente implica para un pianista local consagrarse. Puede ser un objetivo buscado, pero no, para considerarse consagrado
tiene que haber tocado en el Carnegie Hall de Nueva York, en la Filarmonía de París, en la Filarmonía de Berlín, en el Concertgebouw de Ámsterdam. Y esto acá tiene un correlato económico también, porque un pianista o una pianista argentino que toca en el Teatro Colón y que puede tocar sistemáticamente en el Teatro Colón, como ha habido casos en la historia reciente, no puede vivir de dar conciertos. O sea, una persona que tiene programados 2 conciertos por año como recital solista y como solista con la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires en la sala principal del Teatro Colón, tiene que dar clases para subsistir, tiene que dedicarse a otras actividades, tiene que encontrar una buena mujer o un buen marido que ayude en el sostenimiento de la vida cotidiana. Así que la cuestión simbólica de ciertos teatros internacionales, de ciertas discográficas, tiene un correlato también en las condiciones materiales que implica acceder a esos lugares tanto para tocar como para grabar. Eh, y aquí me podrían decir con mucha justicia, bueno, pero la Orquesta Simón Bolívar de Venezuela es una orquesta impresionante, ¿por qué no entra dentro de esos criterios de consagración? O determinadas salas de concierto que hay en América Latina. Eh, entonces, una de las cosas que hace el artículo es reflexionar sobre las posibles controversias que engendra el criterio de consagración elegido. El criterio de consagración que elegí es totalmente discutible y en esa elección han ido una cantidad de controversias. Me voy a detener en dos. Una es el estatus de las grabaciones y otra es el estatus de los concursos. Eh, si bien el criterio establece que que haber grabado una cantidad de discos con determinadas empresas discográficas es fundamental para pertenecer al panteón de los pianistas canónicos de la historia, esto de acá de algún modo es un anacronismo, porque lo que estoy haciendo es analizar pianistas nacidos a partir de la década de 1880 y sobre todo al principio del periodo que analizo, grabar discos era algo muy mal visto. En primer lugar, por las condiciones técnicas de la grabación de disco que hacía que si una sonata de Beethoven completa la tuviera que fraccionar en partes y grabar en muchas partes distintas. Esto de acá, qué sé yo, para Raud va totalmente en contra del espíritu de la obra, no poder ni siquiera tocarla completa para hacer la grabación. Ni que hablar de algunas imposiciones de las discográficas también por motivos técnicos, como por ejemplo grabar las obras sin las repeticiones. En música académica es muy habitual tener que, bueno, vos tocas de acá hasta acá de la partitura y acá repetís y después seguís de largo y después repetís de vuelta. Hay muchas secciones que se repiten, lo cual en una primera etapa de las grabaciones por cuestiones técnicas no se podía hacer porque hacía que la duración de la obra fuera tal que no entraba en el dispositivo de aquel momento. Sin embargo, ya sea por necesidad o por lo que fuera, todos los grandes pianistas de esa época grabaron discos. Entonces, si bien eso como criterio consagratorio en la época particular donde estaban estos músicos es seguramente un anacronismo, no es menos cierto que a fines analíticos sigue sirviendo y que los pianistas de aquella época dejaron algún recurso discográfico que permite, entre otras cosas, el análisis estético y el análisis de la evolución de las propuestas estéticas de los músicos. Bueno, otro criterio es el de los concursos. Hay determinados concursos que son los más importantes del mundo y que le garantizan la consagración y la circulación internacional a los músicos. Lo mismo, al principio del periodo que analizo, los concursos eran muy mal vistos. Ningún músico medianamente consagrado se inscribía en un concurso. Prefería, literalmente, durante la Primera Guerra Mundial, prefería por ahí pasar hambre y estar en una situación de zozobra que meterse en uno de estos certámenes. La realidad es que hoy en día sigue muy discutida la legitimidad de los concursos y ha sido muy discutida durante toda la historia, pero
a partir de fines de los años 50, el ganar un concurso importante implicaba la consagración entre fines de los 50 y los 80, y aún hoy garantiza muchísima visibilidad, por más de que, repito, no sea universalmente reconocido por los músicos como un dispositivo que consagre el talento y el genio artístico. Lo ven más bien como un mal necesario. Bien, ¿cuál es la situación de los músicos argentinos y latinoamericanos en todo esto? Digo argentinos en particular porque, dado lo reducido del panteón, la cantidad de argentinos es significativa, sobre todo que surgieron nacidos en la década del 40, tres de los pianistas más importantes de la historia. Bueno, lo que muestra esto es, en primer lugar, cómo una escuela pianística que se instala y echa raíces en un lugar distinto al de origen puede tener un efecto muy positivo si el clima de época acompaña. ¿Qué es lo que pasó en Argentina? En la década del 40, a partir de 12 o 13 escuelas pianísticas que estaban instaladas en Buenos Aires, surgieron algo así como 40 concertistas de piano, o sea, 40 personas que podían vivir de dar conciertos, así no fueran grandes figuras rutilantes del ámbito internacional. De entre esas personas está Antonio Derraco, que quizá hizo una carrera internacional corta, pero la hizo, y después hizo una gran carrera como pedagogo, aparte de Argerich, Gerber, Kelber y Barenboim. Uno puede ver ahí la circulación. Escaramuza y la escuela polaca vinieron y se instalaron acá en Argentina a fines de la década del 30, principios de la década del 40. Se fundaron instituciones, ya sea formales como conservatorios. El Conservatorio Beethoven seguía la línea de escuela pianística polaca. Escaramuza seguía la línea de la escuela pianística italiana y lo hacía en su casa en un conservatorio que armó él solo. Y hubo músicos que sí tuvieron inserción institucional en los conservatorios que ya estaban instalados en Argentina. Digo, a partir de aquí se pudo crear una tradición pianística argentina que tuvo músicos de exportación. Eso resulta cuanto menos interesante, ver que desde el sur global se pueden adoptar determinados parámetros y se puede exportar algo que se convierte más tarde en canon. Y no me voy a extender mucho más, prefiero dejar algo de tiempo para el diálogo. Así que muchas gracias. Bueno, Ido, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a darle lugar a la última exposición de la mesa, que es el artículo que cierra el dossier, que es el de Pablo Salas Tonelo, y que se titula El trabajo de los artistas de teatro en Tucumán durante las décadas de los años 1960 y 1970, el circuito independiente, el teatro oficial y el radioteatro. Así que vamos a escuchar a Pablo entonces. Buenas, bueno, gracias Cari, gracias a todos y todas por la invitación. ¿Cuánto tengo más o menos? ¿10, 12 minutos, calculo? O... Sí, unos 15 minutos, sí, sí. Bueno, Estamos bien. yo necesito un límite. Bueno. No, está bien, está bien. No creo que me demore mucho. Bueno, les pido perdón que no traje una presentación, pero no tuve tiempo de armar. Pero bueno, les cuento un poco. Como decía Karina, el título del trabajo es El trabajo de los artistas de teatro en Tucumán en las décadas de 1960 y 1970, en función de estos tres circuitos: el circuito independiente, el teatro oficial y el radioteatro. Mi objetivo fue trabajar esta época, sobre todo los años 60, que es el momento de modernización del teatro tucumano, según Mauricio Tosi, en función de que es un momento donde aparecen dos elementos bastante centrales en el año 59 y que van a tener mucha importancia en los 60. Por un lado, digamos, el circuito independiente se constituye con más fuerza cuando se funda el Teatro Peña el Cardón, digamos, que sigue con más fuerza los preceptos del teatro independiente. Entonces se afianza en cierta forma este teatro de arte, digamos, inspirados en el teatro independiente porteño, digamos, y en Barletta. Y al mismo tiempo, en el 59, se funda, digamos, el Teatro Estable de la provincia de Tucumán.
que es digamos, es una institución muy importante, digamos, que sigue hasta el presente, que básicamente es un elenco estable de actores y actrices, donde se invitan a directores para dirigir, y esto también permite que haya un grupo de personas dedicados a la actuación que son asalariados, digamos. En este sentido, Tosi advierte que de todas formas los directores cobran bastante más que los actores y las actrices del elenco estable, pero aparecen estas dos cosas. Por un lado el circuito independiente, por otro lado el teatro estable de la provincia en los años 60. Y el tercer elemento que, digamos, convive es el radioteatro, del cual voy a hablar un poco más al final. Lo que es interesante que aparece en la década de los años 60, con mucha claridad, sobre todo yo lo que hice para este trabajo es sobre todo hice una búsqueda de archivo en el diario La Gaceta, que es el diario de mayor tirada de Tucumán, y también algunas entrevistas, algunas ya las había hecho para la tesis del doctorado y otras las hice adicionalmente. Y algo que es bien interesante que se puede ver, digamos, en el archivo, en el diario La Gaceta, es cómo a partir del año 60, digamos, aparece la crítica teatral como un género bastante constituido en una parte específica del diario, digamos. Mientras que en el 59 y en los años anteriores uno puede ver noticias sobre teatro, a partir de los 60 en adelante y de forma muy, muy clara, digamos, aparece la crítica teatral como un género, digamos, en cómo se presenta tipográficamente en el diario, cómo dice puesta en escena, los datos de la producción primero, y se distinguen subtítulos, puesta en escena, actuación, iluminación, escenografía, y abajo una especie de remate que dice en resumen y la firma del crítico, digamos. Como que algo que me parecía que es bien interesante para pensar en función de esta modernización que ocurriría en los años 60, con la aparición del teatro estable y del circuito independiente, es que también aparece la crítica casi como un dispositivo discursivo clave, digamos, de valoración, de puesta en valor del trabajo de los actores, de las actrices y sobre todo de los directores también, creando una escena pública, digamos, de acreditación o de descrédito. En este sentido, muchas veces las críticas incluyen fotografías de los actores o las actrices, armando una suerte de star system, podríamos decir, transformándolos en estrellas, mientras que, en paralelo, los elencos independientes en sus programas se niegan a incluir los nombres de los actores, es decir, como si pudiéramos ver dos lógicas diferenciadas. Por un lado, los elencos independientes que en los programas se niegan a darle nombre a los actores y las actrices, mientras que aparece la crítica como digamos, como un discurso bastante importante de acreditación y de generación de reconocimientos para esos actores y actrices. En este sentido, creo que algo clave es, bueno, que entender cómo se ponen en valor, digamos, el trabajo actoral, el trabajo artístico es algo clave para entender también las condiciones laborales. Al mismo tiempo, estas críticas nunca hablan del radioteatro, eso es otra cosa bastante central. Y las críticas ocupan un lugar muy central del diario durante todos los años 60, es a principios de los 70 en donde empieza, digamos, a opacarse eso, a dejar de existir, y ya en los 80 prácticamente es algo inexistente, digamos, ¿no? Ya a mediados de los 70 casi que no son muy importantes, y luego en los 80 prácticamente inexistentes. Al mismo tiempo, durante todos los años 60, a fin de año aparece un balance, digamos, en donde el mismo crítico, que es Julio Ardiles Gray, que es el que funda el Teatro Estable de la provincia, hace un balance. Cada 31 de diciembre, en todos los años de los años 60, se hace un balance sobre las actividades artísticas de Tucumán, y siempre hay balances muy positivos hasta el año 66, donde ya el balance empieza a ser negativo y dice el teatro está en crisis, que hay que pensar que en el año 66, en junio, es el golpe de estado de Onganía, que afecta especialmente a Tucumán, donde se cierran los ingenios, y eso genera un largo proceso muy crítico, una gran hecatombe social, digamos. Para darnos una idea, un tercio de la población termina yéndose de Tucumán por no tener trabajo. Pero lo interesante es que ya en los años 60 aparece el problema de el circuito independiente no tiene trabajo, digamos, aparece como un problema de trabajo. Hay como una vacilación a veces del crítico en alabar el empeño que le ponen al trabajo, y a veces, por otro lado, dice, bueno, hay una especie de abulia culpable, les dice así, por ejemplo, que deberían ponerle un poco más de empeño, ¿no? Deberían ponerle un poco más de fuerza,
pero durante el resto de los años, en los balances de los años 60, se señala que el teatro independiente está en crisis. Otro elemento que es interesante y que convive en los años 60, digamos, es el radioteatro, que es un circuito que tiene una gran dimensión en el Teatro de Tucumán, donde uno podía entrar a trabajar y trabajar prácticamente todos los días, digamos, incluso hay testimonios de que si uno entraba a una compañía, casi que había que rogarle al cabeza de compañía para no trabajar un día, porque tenían mucho trabajo, gran masividad, digamos. Incluso yo no trabajé los años 50, pero es algo que viene incluso de una época anterior. Y ya a principios de los años 70 el radioteatro comienza a eclipsarse también, ¿no? Como algo que en los 60 parece tener su auge. El esquema de trabajo para los actores del radioteatro era el siguiente. Se realizaba un informativo al mediodía en las radios de Tucumán, donde se anticipaban algunos pequeños radioteatros, digamos, y luego esas compañías salían al interior de la provincia, se anunciaban en qué parajes rurales en muchos casos, o en qué escuelas, o en qué lugares iban a hacer esas funciones, y hacia ahí partían los actores. En este sentido, en cuanto a lo que es el dinero, bueno, el director empresario era el productor principal, digamos, y les pagaba a los actores un bolo o medio bolo si venía poca gente. Ahí en ese sentido es evidente que hay como una gran jerarquización entre el cabeza de compañía y los demás actores. Y lo que es bastante interesante también, según pude ver, sobre todo reconstruir con las entrevistas, es que el radioteatro se hacía muchas veces en situaciones festivas donde la gente comía y bebía, y ahí, digamos, se insertaba el radioteatro, y muchas veces los actores hacían una rifa al final de la puesta que les permitía acrecentar las ganancias, digamos. Con uno de los actores, por ejemplo, con los que conversé, me indicaba, bueno, que la rifa era una especie de curro que lo tenía uno de, no sé si era uno de los escenógrafos, dice, lo tenía uno, pero dice, iba a medias, si yo como actor que había hecho del galán, salía entre la gente a vender el número, dice. Entonces, como él actuaba de galán, dice, las chicas un poco se enamoraban de mí, después yo salía a vender un poco el número, y siempre antes de venderlo decíamos, nosotros los actores no tenemos jubilación, necesitamos este dinero para la... Dice, me dice, inventábamos algo, digamos, ¿no? Inventaban una especie de escena de patetismo en cierta forma, o de victimización, muy vinculada a la situación precaria de los actores, ¿no? Una situación como muy abierta de, ustedes saben que nosotros tenemos un trabajo muy precario, entonces por eso, bueno, y a partir de eso vendían esta rifa y qué sé yo. En ese sentido, otra característica bien interesante del radioteatro es cómo tenía una relación muy estrecha con otros rituales, digamos, como la escuela o como la iglesia, digamos. Hay grandes radioteatros que tenían que ver, por ejemplo, Seferino Namuncurá, digamos, obras que estaban muy vinculadas a la fe católica y que se hacían en iglesias o se las hacían en momentos especiales, digamos, del calendario católico, o se las hacía en escuelas, como si pudiéramos decir como el radioteatro tenía una ligazón muy clara con otros rituales de la vida social que nada tenían que ver con el teatro. Y eso también generaba otro vínculo con el público, y es quizás la diferencia más clara con el circuito independiente o el teatro estable, digamos, que se hacían en la ciudad, ya que el radioteatro sobre todo aparecía en los parajes rurales, al parecer. Bueno, eso y... No, y por otro lado, otro elemento que me parece central también es la fama y el reconocimiento de los artistas, que es un elemento bastante clave también del radioteatro. A diferencia del teatro independiente, donde según muestra Tosis en su análisis de los programas de mano, digamos, como hay, mientras que en el teatro independiente en los 60 hay como una especie de resistencia al reconocimiento, resistencia a volverse una estrella. Por el contrario, en el radioteatro esto era bastante central, ¿no? Como aparece la radio como un mediador, digamos, de esa circulación masiva, entonces la gente va a buscar al actor. De hecho, uno de los actores que yo entrevistaba me contaba una anécdota de que muchas veces pasaba que pasaban el radioteatro al mediodía, digamos, y cuando salían a los parajes a hacer la obra, no iba el mismo actor a veces, porque el mismo actor no podía, entonces lo reemplazaban con otro, y cuando llegaba la gente decía, pero no es el mismo actor. Es decir, había parte, digamos, parte del placer y del gusto de ese hecho estético era ir a escuchar al mismo que había estado antes en la radio, digamos, cuya voz ya estaba revestida de otra, ¿no? de otra calidad, podríamos decir, porque había estado en la radio esa voz. En este sentido es algo bastante interesante y también
cómo el cabeza de compañía luego le hereda su rol a su principal discípulo, digamos, que también tiene que ver con este gran reconocimiento de los cabezas de compañía, de forma acelerada y sobre la marcha, dice uno de los autores que estudia esto, ya que la formación también tiene un lugar menos importante, digamos, en el radioteatro, la formación ordenada, podríamos decir, más académica, que es algo que al mismo tiempo Ardiles Gray en las críticas está todo el tiempo, lo dice permanentemente cuando habla del teatro estable, ¿no? Dice, a esta gente le falta formarse, es algo que permanentemente aparece, o dicen, bueno, hicieron una obra de teatro del absurdo, pero no están formados para eso. Por eso también Ardiles Gray en cierta forma dice, bueno, la comedia debería ser el género principal que trabaje el teatro estable, ya que de vuelta hay una consideración de la comedia como el género más simple. Bien, y simplemente para terminar, yo solamente quería subrayar, digamos, cómo comprender los reconocimientos o el prestigio, la sociología del valor, digamos, estas cuestiones son bien importantes para entender las condiciones laborales. Es decir, por eso me interesó trabajar cómo se jerarquiza el trabajo artístico de los teatristas mediante la crítica. Digamos, eso me parece que es central, digamos, la crítica teatral transforma cómo se jerarquiza ese trabajo. Al mismo tiempo, la posición paradojal que tiene el radioteatro de tener gran reconocimiento del público y estar absolutamente ausente e invisible cuando uno mira todos los diarios de la Gaceta durante los años 60, casi que uno no lo encuentra el radioteatro, ya que no recibía la mirada de la crítica. Por otro lado, simplemente como un comentario, tanto la dictadura que comienza en el 66 como la del 76 son momentos clave, digamos, de desestructuración de estos sistemas. En ese sentido, el radioteatro claramente tiene su gran ruptura con la dictadura del 76, o incluso antes, en Tucumán es conocido que con el operativo Independencia empieza antes el proceso represivo en el 75, que eso genera el cierre de varias radios, y es algo que luego, con el destape y el revivir cultural de los 80, el radioteatro realmente no regresa, digamos. Así que también en ese sentido me parece que los avatares políticos ahí tienen como la dictadura, para ser muy concreto, tienen una gran centralidad en ver cómo ese mundo también se desestructura, digamos. Bueno, eso, no quería tomar mucho más tiempo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo. Ya entonces finalizamos con todas las exposiciones. Quiero aclarar que el compañero Guido Ciurano se tuvo que retirar porque tenía otras jornadas que coincidían también con esta mesa. Así que bueno, no va a estar para esta parte de las preguntas. Tenemos algunos minutos para preguntas. Acá, a ver, en el chat. Bueno, no sé, Sí, compartí el link. Sí. Compartí el link del dossier por si querían leerlo. Ah, fundamental. Sí, fundamental el link del dossier. Después en la grabación lo vamos a agregar para que las personas que vean la grabación lo tengan. Bueno, allí está en el chat. Es el último número de la revista Escena, así que si buscan revista Escena e ingresan al sitio, lo van a encontrar enseguida en la portada. Así que, bueno, gracias Lucía por este recordatorio. Y bueno, quedan algunos minutos para preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta, si no yo tengo algunas anotadas. Pero bueno, para no estar siempre hablando yo. Bueno, sí. Sí, no, para Pablo Salas, no, cuando hiciste la distinción entre radioteatro y teatro independiente, como que el radioteatro los actores querían la figuración, el teatro independiente no, pero digamos que eso no es curioso, tiene que ver con la ideología del teatro independiente, es decir, la no profesionalización, la dejerarquización, digamos, a nivel actoral, es decir, dejerarquización en el sentido de que no hay uno y otro que viene después, sino que todos están en la misma línea, como una reflexión, no sé si lo pensaste o bueno, los pusiste como un dato curioso simplemente. No, sí, lo tenía en cuenta, pero está bueno, gracias por el comentario, como para subrayar quizás esa diferencia, sobre todo porque lo interesante es cómo uno cuando registra los balances, que así se llaman los balances que se hacen en todos los años 60,
si se habla de tantas dificultades laborales en el circuito independiente, al mismo tiempo la desjerarquización propia del circuito independiente, uno diría, bueno, hay como una coincidencia, o también, es decir, si los actores no pueden jerarquizarse, eso cómo redunda después en las condiciones laborales, digamos, como que me parece que Es que precisamente es un tema del teatro independiente y yo no sé si hay... El teatro independiente, que no es lo que hoy se conoce como teatro independiente, sino que es un movimiento, bueno, ustedes lo saben, ¿no? Que terminó alrededor del año 69. Su ideología era no ser profesionales, es decir, no vivir del teatro, que es un tema que es interesante para discutir en el tipo de investigación que llevan a cabo ustedes, ¿no? Porque precisamente lo que promovía el teatro independiente era el escape de lo comercial y el tema de no vivir de la profesión. De hecho, de los que trabajaban en teatro independiente tenían algún otro medio de subsistencia, porque si no era imposible, pero no era un objetivo vivir de la profesión, sino todo lo contrario. Yo creo personalmente que como ideología, etcétera, el teatro independiente en ese aspecto, si bien trajo muchos adelantos, hizo mucho daño a lo que es el teatro, el trabajo del actor, etcétera. No sé, creo que eso es algo que hablamos muchas veces con Karina y que lo discutimos muchas veces en el marco del GTA también. Sí, sí, además es interesante tener en cuenta algo que mencionó Pablo en su exposición, que es la apelación a aspectos extraartísticos en la relación de los artistas con el público en los dos casos. En el caso del actor de radioteatro que sale a vender una rifa, me hace acordar mucho a el trabajo que tienen que hacer los actores y actrices hoy en día al salir a saludar al público, digamos, que no es algo nuevo, es algo que viene ya de larga data, pero también apelan a una relación extraartística los actores y actrices del teatro independiente cuando apelan al compromiso político del público, ¿no? O a la transformación de la sociedad. Bueno, ahí también están apelando a algo extraartístico. Entonces, digamos, por una cosa o por otra, son trabajadores, sean reconocidos o no, que se ven compelidos a desarrollar diferentes estrategias para llegar al público al que quieren llegar, ¿no? Y eso, bueno, me parece una dimensión que también hay que tener en cuenta en investigaciones como las que hacemos. Así que, bueno, muy interesante la observación de Marina. Yo tengo preguntas también para Alejo y para Lucía, pero me gustaría que hagan preguntas las otras personas del público. Hay una mano levantada, la de Ezequiel. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Felicitaciones. Gracias. Dos consultitas puntuales, una para Lucía y otra para Pablo. Lucía, bueno, súper interesante todos los trabajos, pero me quedó resonando, digo, preguntarte si habías como inscripto un poco eso que vos estabas trayendo hoy, porque digo, en algo de todos los siglos previos, de ese vínculo que mencionabas, que relacionaba a las mujeres artistas con la prostitución, que viene como, o sea, ya en la comedia del arte hay textos sobre ese vínculo, ¿no? Como que se reitera en diferentes culturas y en diferentes momentos. Entonces preguntarte si lo habían indagado, eso, puntualmente. Y después para Pablo, me quedaba la duda en relación con el radioteatro, preguntarte si lo habías registrado o cómo era, porque me preguntaba con esta anécdota de la rifa, ¿no? De que el radioteatro salía hacia otros ámbitos, pero digo, concretamente en la radio, ¿estabas hablando únicamente de radio oficial o había un vínculo de la venta de publicidad y eso generaba algún tipo de ganancias para los artistas o no? Esas dos preguntas puntuales. Gracias. Arrancá vos, Lu, porque tengo que buscar ese dato que lo tengo. Dale, genial. Sí, totalmente. De hecho, yo comentaba que la tesis que estoy realizando en el doctorado en Historia de la Plata en realidad está situada en el siglo XVII, fines del siglo XVI, que es el primer momento de la profesionalización en los territorios de la monarquía hispánica. Todo esto para
para decir que mi mirada tiene que ver con poder pensar esta conformación de identidades de cómicos y cómicas, de actores y actrices, en esta larga duración del antiguo régimen, ¿no? Como esa lógica que se instala a fines del siglo XVI, o sea, a fines del 1500 y especialmente en el siglo XVII, sigue vigente en el siglo XVIII, con sus rupturas, con sus cambios, con sus particularidades, especialmente porque en el siglo XVIII aparece y se desarrolla la ópera como nueva forma teatral, ¿no? Pero aún así, todas estas representaciones que recaen sobre las actrices ya están presentes a fines del siglo XVI y tienen que ver especialmente con la idea de que la actuación es un oficio mecánico, no es un oficio vil, es un oficio donde se usa el cuerpo, especialmente se usa el cuerpo para tener un intercambio monetario, ¿no? Entonces, por eso, ese es el punto en el cual se asemeja con la prostitución. Entonces, sí, a mí me interesa mucho poder pensar como esa matriz temprano moderna, digamos, sobre el teatro. Que hay muchas de esas cosas que son continuidades que aparecen incluso todavía ecos de eso en el siglo XX, incluso aún hoy, ¿no? Pero sí, totalmente. O sea, como que hay una continuidad ahí muy fuerte que tiene que ver con esa matriz. Gracias. Si puedo hacer una pregunta más para Lucía. Sí, claro. No, que lo que vos decís, que se usaba el cuerpo, o sea, el actor pone el cuerpo en el escenario y que en ese sentido se asociaba con la prostitución, pero digamos que el oficio de la actriz no era en un sentido simbólico que se asociaba con la prostitución, se asociaba con la prostitución porque en muchos casos se las consideraba como prostitutas, no por estar en el escenario, sino por sus actividades fuera del escenario. Sí, totalmente. Sí. No, perdón, es que me anda medio mal internet y se me corta un poco. Pero totalmente, de hecho, las actrices usan su capital erótico de una manera magistral para su reproducción social, para la reproducción social de sus hijos, especialmente de sus hijas y de sus hijos, ¿no? Para pensar también el ascenso social de su familia. O sea, y hay casos muy icónicos como la Calderona, que es la amante del rey, directamente tiene un hijo que es considerado, es reconocido por el rey, ¿no? E incluso disputa por... De esos casos hay miles, pero además, por lo menos durante el siglo de oro español, estaba reglamentado que para que las mujeres pudieran integrar en una compañía tenían que estar casadas con los actores, digamos, en un intento de eludir esto, pero digamos, había una gran... Y que todavía hasta no hace mucho tiempo sigue esa asociación, ¿no? Ese prejuicio de la sociedad en parte también. Totalmente. O sea, especialmente, por ejemplo, en la actualidad con las vedettes, ¿no? Que también está unido, como el famoso de qué viven, Oriana Junco, ¿no? Sí, sí. Bueno, la contrapartida de eso sería como el Me Too o las denuncias de abuso, ¿no? En un mercado de trabajo que no son claro, nunca es claro el reclutamiento y nunca es clara la forma de acceso, bueno, imponemos a esta visión la cuestión de los abusos o de los derechos que hay que resignar para formar parte, ¿no? Pasa con mujeres y pasa con varones. También últimamente aparecen las denuncias de varones, lo cual es muy interesante. Sí, también. Pablo, vos que tenías una pregunta pendiente. Sí, no, solo, gracias por la pregunta, no, solo como un detalle de lo que yo pude ver en cuanto a esto de la pauta publicitaria según lo que me decían los entrevistados, como que este era el esquema, digamos, el radioteatro se lo hacía en vivo, duraba muy poco, como al mediodía, había toda una técnica de hacer ruidos y qué sé yo,
y después salían afuera. Y lo que me decía uno de los actores, un hombre que murió hace unos meses, digamos, ya era muy grande, tipo un viejo actor de radioteatro tucumano, él lo que me decía era que al principio, dice, me acuerdo que me hizo este esquema que a mí me pareció muy gracioso. La gente de la radio nos buscaba y nos pagaba para que vayamos a hacerles un espectáculo. Después, dice, nos prestaban simplemente el espacio y ya al final nos cobraban. Como algo de decir, mi impresión era como que la radio, no sé si empezó a tener menos dinero o a buscar dinero de los radioteatristas y casi que los radioteatristas tenían como que pagarles el espacio, como alquilárselo a la radio para promocionar ellos su espectáculo. No responde mucho a la pregunta, pero digamos como que algo, porque también había en esa reconstrucción que yo hice, había una cosa muy vaga de en qué época pasó tal cosa. En el diario que yo vi, el radioteatro no aparece nunca. Al mismo tiempo en Tucumán hay todo un gran mito de lo que era el radioteatro, entonces también hay muchas narraciones que son, que uno tiene que escucharlas y bueno, empezar a cazar qué es lo válido de ahí, no tanto, pero bueno, un poco eso. Bueno, yo antes de cerrar la mesa, porque ya estamos en hora, me gustaría hacerle una pregunta a Alejo, o más que una pregunta, un comentario, a ver qué te parece. Me quedé mucho con o sea, me impactó mucho el lamento de Schiaffino, un año después de ser despedido del museo, cuando dice, yo que soy un artista, tuve que reemplazar hoy lo llamaríamos gestores, ¿no? A los gestores culturales que no están, ¿no? Que no aparecen. Y pienso cómo hoy en día el lamento es al revés, el de los artistas que dicen, hay personas ocupando los espacios de organización y de decisión que no saben lo que es ser un artista y que por lo tanto toman decisiones que nos perjudican, ¿no? Y te quería preguntar si pensaste en esta, digamos, vuelta de tuerca del tiempo, ¿no? Y de la profesionalización Sí. de ciertos roles dentro del mundo del arte, ¿no? Sí. Yo creo que es un lamento entre comillas, porque yo lo que creo es que Schiaffino estaba muy a gusto en ocupar los lugares que ocupaba y en haber capitalizado el prestigio que se le manifestaba, ¿no? Eh, y me parece que ese lamento tiene que ver con esa indignación que siente por haber sido excluido de ese lugar que él había construido. O sea, él consideraba que el museo era algo que había construido él, ¿no? Entonces, la razón que digamos que empieza, el momento en el que empieza esa, ese cuestionamiento es cuando en 1906 él recibe una cantidad un presupuesto muy grande para comprar obras en Europa, y entonces comienzan a aparecer campañas en la prensa diciendo que bueno, que lo que había comprado en realidad no tenía valor y que había malversación de fondos. Y por supuesto que detrás de todo esto hay eh, cuestiones políticas, ¿no? Porque Schiaffino también fue muy hábil para utilizar su posicionamiento de clase y relacionarse con el poder, ¿no? Entonces, en esos momentos convulsionados de la última década del siglo XIX, eh, el poder iba cambiando, ¿no? Entonces, los que lo apoyaban y los que, digamos, lo sostenían muchas veces, cambiaban de posiciones, y entonces su misma posición en el museo fue la que empezó a ser cuestionada, y ahí es cuando un año después, en 1907, la Comisión Nacional de Bellas Artes, a la comisión se le da la potestad de decidir sobre el museo. O sea, él, por eso te digo que es paradojal el lamento, ¿no? Porque por un lado se lamenta de tener que hacer todo en el museo, de tener que ocupar todas las posiciones en el museo, pero en cuanto aparece una comisión que está supervisando lo que hace, ¿no? Entonces ahí empieza la salida de Schiaffino del museo. Y respecto a, a esta, a este contraste, ¿no? que vos planteabas, Karina, sí, yo creo que entre ese momento y el momento actual, en estas dos áreas que son las que yo me detuve
en la historia del arte y en el trabajo en los museos, ¿no? En la gestión de los museos, había un cambio radical, ¿no? Una especialización cada vez más importante, ¿no? Y que sigue avanzando. Y bueno, en ese sentido, en esos lugares, muchas veces son los artistas, ¿no? Los artistas plásticos, los artistas visuales, los que intentan introducirse, por ejemplo, en los últimos años, ¿no? Este espacio disciplinar que es la curaduría, la gestión de exposiciones de arte, ¿no? Es un espacio en el que muchas veces se introducen los artistas y sucede algo similar a lo que le sucedía a Schiaffino, ¿no? Que tienen que legitimar su acción, ¿no? Porque hay otros actores de otros ámbitos especializados que compiten también para ocupar esos espacios. Así que bueno, quizá el contraste sería una época en la cual se inauguraban esos espacios y no había personas especializadas que los pudieran ocupar, y hoy en día que existen múltiples espacios especializados, entonces ahí a veces se producen esas disputas, ¿no? Por ocupar espacios. Sí, bueno, siempre está la disputa por ocupar espacios, porque hay poca gente, porque hay mucha, siempre en los espacios del arte son lugares de disputa, ¿no? Bueno, la mesa está interesantísima, pero son las 5, casi 10, y 5:15 empieza otra mesa, entonces hay que dar un momento también de aire entre actividad y actividad. Yo quiero agradecer muchísimo a los autores por haber participado del dossier, fundamentalmente, y también por haber participado de esta mesa. Siempre es interesante la lectura de los artículos, pero además escuchar la palabra de los autores porque abre nuevas perspectivas a lo que ellos mismos escribieron. Siempre se sigue pensando y eso es muy interesante. Bueno, agradecer nuevamente a las autoridades del instituto y a las organizadoras de la jornada por el espacio, y por supuesto a las personas que nos acompañaron en la mesa de hoy. Reitero, la hemos grabado, así que la vamos a subir a los canales de comunicación de ITIA, y bueno, nos vemos en el próximo encuentro. Muchas gracias.